Me sorprendió por ello sobremanera lo que me transmitió con tímidos circunloquios. Quería casarse a su vez. Los años comenzaban a pesarle y se sentía solo en su casa de piedra vecina del castillo. La novia, la novia no sería muy joven, ni pertenecería a una estirpe que pudiese parangonarse con la nuestra, pero su belleza había sido célebre, y como resultado de una vida en la que mucho convenía cuidar el futuro, había apartado suficiente dinero como para asegurar la comodidad de ambos, y hasta cierta holgura que merecía consideración. A su lado el duque de Muñano me extrañó que lo acompañara en la entrevista, mas luego pensé que con ello trataba Segismundo de infundirle mayor solemnidad. Guardaba silencio, y sin que lo advirtiese nuestro primo me hacía muecas y abría y cerraba las manos, y se encogía de hombros, como indicándome que se desentendía de la gestión. Por fin, con hartas dificultades, el nombre de la procinta prometida salió de los labios de Segismundo. Era Pantasilea. Mi primer movimiento fue de cólera, de rechazo. ¿Cómo? ¿Tanto habíamos descendido? Un señor Orsini de la rama de Bomarzo y esa prostituta archiconocida y archimanoseada, cuyos encantos, cuando los tuvo, habían sido usufructuados y pagados por toda una generación de la nobleza italiana, en Roma, en Florencia, en Bolonia, doquier. La remota ira que me causaba el recuerdo de mi primer encuentro con la antigua amante de Benvenuto Cellini, fraguado por mi abuelo Franciotto y mi descalabro en el Palacio de los Pavos Reales, me sulfuró, como si no hubiese transcurrido el tiempo desde entonces, y como si Segismundo continuara siendo el príncipe adolescente que en Venecia decoraba las proas de las góndolas a modo de un objeto raro, precioso, de refinada suntuosidad. Muñano me oprimió el brazo y esa presión me serenó. Mirábamos nuestro primer Mirábamos a nuestro primo de hito en hito, avergonzado, aparentando una calma que no sentía. ¿Qué me importaba después de todo? ¿Acaso era yo el centinela del abolengo? ¿Acaso mi vida podía exhibirse como un paradigma? Pero, en medio de mis torpezas y mis maldades, había conservado yo intacta la inquietud de exaltar a nuestra casa, de resguardar, aunque fuese superficialmente y a los ojos del vulgo, su augusta jerarquía, y la perspectiva de dar nuestro nombre a aquella puta retirada sin linaje, porque si hubiera pertenecido a una familia de relativo empaque, es probable que mi instintiva reacción hubiese sido harto distinta, hería y repugnaba mi orgullo. De cualquier modo, ¿qué podía hacer? ¿Oponerme? Por ventura tenía yo jurisdicción sobre la libertad de Segismundo Orsini. Le dije que procediera según su criterio, que para ello le sobraban años, que por otra parte la edad de los contrayentes, y no pude evitar la mención cruel, los gustos famosos del novio nos garantizaban que la alianza carecería de sucesión. Me abrazó Segismundo, conmovido, y hasta le prometí, de acuerdo con Muñano, que entre los dos buscaríamos la manera de que no llegase a la boda con las manos completamente vacías. La noticia, que se difundió pronto, sacudió al castillo, a la aldea y a los contornos. Segismundo gozaba de popularidad en el grupo alegre de Violante, y el pueblo lo quería, a pesar de las pasadas aventuras que tuvieron por campo los alrededores. Era sin duda un hombre simpático, ansioso de divertirse y en consecuencia de divertir. Los años lo habían tornado cada vez más humano, más indulgente, y la idea de que iba a contraer matrimonio con Pantasilea, que disgustó a los aldeanos viejos, apegados a la tradición, sedujo a los más jóvenes, quizás porque ella les mostraba una fisura en la cota de mallas inmemorial que aislaba y afirmaba nuestra fuerza vanidosa. Fabio había sentido siempre celos de él. Habían sido rivales en mi favoritismo. Fue Fabio quien inventó la farsa, quien convenció a Violante y a sus amigos de que la boda les ofrecía la oportunidad de añadir una más de las distracciones de Bomarzo. Había que planear la espléndida caricatura y disfrutar de ella como de una obra de arte. Los demás se enardecieron. Cualquier cosa con tal de quebrar la diaria monotonía del placer repetido, cualquier cosa. Segismundo y Pantasilea, ¿cabía imaginar algo más absurdo, más antinatural, más estrambótico? Encararíamos aquel desatino como algo lógico, y el contraste nos depararía un regocijo que ni soñábamos. Era menester para ello celebrar la ceremonia con pompa magnífica. Pantasilea vendría desde Muñano como si fuera la duquesa de Mantua, o Julia Gonzaga, o Julia Farnese, cuando se efectuó su enlace conmigo. La desalmada ferocidad de Fabio aguzó su ingenio. Pantasilea haría el viaje triunfal en el mismo carro alegórico en el que mi mujer entró en Bomarzo para ser su dueña. Vendría caparazonada de joyas, con Segismundo, su paladín, a un lado, y nosotros nos deleitaríamos desde las terrazas a costa del esperpento. Ya no pensaron en otro asunto. Hasta yo relegué mis miedos, mis sobresaltos, mis cobardías, y me contagié del virus frívolo, sádico, que apestaba el castillo.
Sacaron de la cuadra la desvencijada carroza, que había albergado innumerables gallinas, luego que la arrinconaron allí y que, al desperezarse sobre sus ruedas herrumbrosas, imitó, provocando la algazara de la compañía, los cloqueos tantas veces nacidos en su interior. Todavía se levantaba en su respaldo la gran osa dorada de madera, portadora del lirio de los farneses, que hice esculpir en ocasión de nuestro ingreso ritual. Tuve la idea, acentuando la ironía, y en realidad no compartí esa agudeza con los otros testigos, por el secreto que implicaba y que me interesaba guardar, de suplir el lirio con la apócrifa bandera de Hesdin, confeccionada con una falda de gitana y unos retazos que reproducían el águila de Carlos V, extendiéndola sobre una rígida armazón que mantenía con sus arpas la osa de los Orsini. Cuando todo estuvo pronto, envié el carromato a Muñano. La escoltaba una docena de alabarderos. Nos acomodamos en las terrazas, en la logia, y nos preparamos a reír. Sentí yo, gracias a aquellos preparativos, a aquellas locuras, como si me hubiesen quitado un duro peso de encima, como si tornase a ser el mismo muchacho feliz que se aprestaba a presentar a Julia a sus vasallos el día de su casamiento, y oscuramente me parecía que con esa liturgia grotesca me desquitaba de lejanas humillaciones, puesto que la llegada de Pantasilea y Segismundo, ridícula, antitética, pondría de relieve la alta calidad señoril del jorobado, vencedor con la majestad de su tono, de su séquito y de su mundo, sobre la arbitraria naturaleza y también sobre los pobres parodias. La espera fue larga. La engañamos con música, con el ajetreo de los pajes que ofrecían refrescos y pasteles, con los epigramas de Fabio, hasta que avistamos el cortejo que avanzaba por el camino, más allá de las atentas esculturas bronceadas por el sol. Era muy pequeño, a diferencia del mío, el que prolongaron el serpenteo de la vasta cabalgata familiar, entre la cual iba el propio Segismundo, y los coches de las señoras de la casa de Farnese, y los vehículos cargados de presentes y equipajes. Pantasilea ocupaba el carruaje del que tiraban 6 blancas mulas, su cabellera teñida de rojo y su vestido anchuroso, amarillo y violeta, bordado de rubíes, se encendían escandalosamente al sol, bajo el estandarte de la gitana, de suerte que a la distancia se diría que en la carroza ardía una hoguera. A un costado espejeaba la armadura de Segismundo, caballero en un caballo negro. Lo seguían también a caballo el duque de Muñano y Porcia. Los hombres de alabarda cerraban la comitiva. A medida que se aproximaban, recrudecían las pullas en los bastiones. Monté a mi vez cuando estuvieron suficientemente próximos, y a la cabeza de 8 servidores fui a guardarlos, de acuerdo con lo previsto en la entrada del sacro bosque de los monstruos. Saludé desde allí con un ademán amplio a los cómplices que quedaban atrás, en el castillo. Pude ver a la pareja de cerca, pues antes que los otros, y en lugar de enfrentarme con un espectáculo de histriones irrisorios, lo que a mis ojos se presentaba me desconcertó con su maravilla. Los elementos que hubieran podido agravar lo bufonesco de la escena, la excesiva pintura de Pantasilea que había engrosado y se mantenía muy derecha, como en un trono, en el balanceado sitial, las alhajas que Segismundo hacía relampaguear sobre su coraza y que atestiguaban la liberalidad erótica de Pierluigi Farnese, el peinado complejo del novio, cuya calvicie había sido disfrazada por el arte de Porcia, con sutiles entrelazamientos del pelo sobreviviente, la fraguada bandera, la propia presencia de Porcia, viuda de mi astrólogo y querida del duque de Buñano, en lugar de quitar brillo al conjunto, le añadía una especie de magia desconocida. Un paje llevaba de gem, que tironeaba de la traílla, otro en el puño uno de los halcones de mi primo, encapirotado, aleteante. El duque de Muñano, en cuyo jubón azul las piedras preciosas llameaban al menor movimiento, exhibía en alto la espada de Segismundo, como mi hermano Maherbale había alzado la mía. La belleza de Porcia, en la madurez, se brindaba como una soberbia fruta en sazón, y los rastros de la de Pantasilea se enriquecían con la singularidad de su atavío, con el incendio de sus trenzas rojas y sus párpados sombreados de verde, con el olímpico aire que le había otorgado el trato inmenso de los hombres de alcurnia. Segismundo erecto, terriblemente aristocrático, regía con una mano su cabalgadura y con la otra sostenía en el brazo ahuecado el follaje del casco de guerra. Era como un caballero andante, como un personaje de leyenda, de novela, Amadis u Orlando, que proclamaba con su sola prestancia la dignidad de su señora. El pelo prolijamente estirado hacia adelante a la cesárea sobre las sienes y el parche negro hacía pensar en laureles grises. Me sumé al grupo junto a Muñano, y así trepamos con relinchar de arneses la cuesta empinada. La ceremonia se realizaría en la sala de los bustos imperiales, inundada la gente, la escalinata, porque muchos habían acudido de las vecinas propiedades.
Los había en las aberturas, en los balcones, y pajes puestos en equilibrio como volatineros sobre las balaustradas, y damas semiocultas tras los pañuelos y los ventalles. Desde antes de desmontar oímos las risillas, los bisbiseos. El alboroto cesó cuando entramos y ascendimos en procesión los escalones. Segismundo, estirados 3 dedos, guiaba a Pantasilea, extremando el cuidado exquisito. Ella caminaba como una diosa, como había aprendido a caminar luego de años y años de fascinar a los exigentes con su porte elástico. Detrás Muñano conducía a Porcia. No había por qué reír. Los señores de Bomarzo, los Orsini, volvían a su palacio, con esclavos y huéspedes. Un negrillo de mi primo, el duque, se puso de hinojos para estirar sobre las losas un tapiz oriental. No había por qué reír, y la decepción deslumbrada se leía en todos los rostros. Hasta la risa de Fabio se heló en su boca. Si alguien podía provocar una mofa triste era el jorobado, el cuñado de ese mismo Fabio Farnese que paladeaba su chasco acerbo y que se columpiaba el último, arrastrando la espada sobre el tapiz. Violante se adelantó, se dobló en una reverencia y besó a Pantasilea en los labios. Se sonrieron. Al fin y a la postre no eran tan distintas, y el perfume del incienso subió en columnas zigzagueantes que envolvieron al Minotauro y a los emperadores, mientras los latines de los franciscanos se mezclaban inesperadamente con los rugidos malhumorados de Dejem. La distracción nacida de las bodas fue pasajera. Mucho me equivoqué, como erraron los camaradas de la banda de Violante, cuando pensé que el casamiento de Segismundo nos brindaría un tema precioso que desarrollaríamos durante largo tiempo, descubriendo siempre en él nuevos motivos de burla. Al contrario, ni mencionamos la ceremonia. Nos abochornaba nuestro desacierto, nos abochornaba no haber discernido que Segismundo sería un príncipe, cualesquiera fuesen las circunstancias, y que Pantasilea llevaba las de ganar en lo que a usos de corte respecta. No presentimos que lo que había de grotesco en su alianza tardía era capaz de enternecer y de revestir una nobleza diversa y una diversa, patética, perturbadora hermosura. Los fantasmas tornaron a acosarme. Mi actitud maligna frente a mi primo no había hecho más que subrayar mi mezquindad, mi perversidad, mi sordidez. Volví a sentirme solo, más solo aún que antes, solo como merecía. La banda ávida insensiblemente se apartó de mí. Aquella situación tremenda culminó a fines de verano. Una vez más, los huéspedes trataron entonces de alegrarme y de alegrarse, con un espectáculo especial. La escena de Pantasilea se había frustrado, pero ésta no fracasaría. La idea de un baile de máscaras la había transportado a Fabio cuando se la referí, aunque no diésemos la gran fiesta que había planeado con Horacio y con Nicolás, y no invitásemos a la concurrencia ilustre que imaginé convocar para mostrar mi bosque sagrado. ¿Por qué no sacar partido de la presencia en Bomarzo de tanta gente joven y bella para ensayar lo que sería esa diversión rumbosa? Como cuando se enteraron de la proyectada boda de Segismundo, la noticia cundió entre los ociosos, apasionándolos. Combinaron trajes y adornos, y nuevamente por una semana los espectros desertaron el castillo. Carecían de lugar entre tanta bulla. Yo dejaba actuar a la compañía. Los veía colocar guirnaldas entre los monstruos, fijar teas en las terrazas, preguntar por las reservas de garnacha, de Trebbiano, de vinos sicilianos y griegos, de dulce malvasía y moscatel de Candia, de blancos de Galípoli, de tintos del Asia Menor. 4 días antes del que escogieron para la carnavalada, cedí a los reclamos de Fabio y los orienté hasta los desvanes. Nunca había vuelto allí, desde que Girolamo y Marvale me humillaron con el atuendo de mujer y el presunto heredero de Bomarzo me atravesó el lóbulo con una aguja. Seguía todo casi como lo habíamos abandonado entonces, hacía más de 40 años. Los pajes consiguieron empujar los ventanucos mohosos y la claridad entró vacilando sobre las desgarradas telarañas que contribuían a la traza fantástica del sitio. Ratones y polillas habían emprendido contra los terciopelos y los bordados que asomaban sobre las arcas y cubrían el piso polvoriento. Gritaron los romanos de júbilo mientras sacudían las telas y los aderezos arcaicos, y nubes de tierra y mugre se levantaron alrededor con miasmas viejos que asqueaban a las mujeres y que desataban toses, lágrimas y estornudos. Yo los miraba reviviendo la escena fatal de mi infancia, pero no dejaron tiempo para que se acentuara el pánico de la evocación. Descolorido, trémulo, iba de un cofre al otro, y los muchachos me tironeaban del luco, indicándome tales o cuales gregüescos de comienzos de siglo, tal o cual tabardo de preladas pieles, tal o cual chato birrete cuyas plumas pendían devoradas y mochas, declamaban trozos de poemas cómicos alzando como pliegues los clámides las inauditas bufandas de comadreja de Garduña, y Fabio organizaba el saqueo y encauzaba hacia el caracol de la escalera la fuga de los desechos malolientes que saltaban de grada en grada, arrastrados, pisoteados, la gloria gótica,
la esplendidez del primer renacimiento, se transformaban así como cualquier moda pasada en motivos de befa.